Escucha el silencio de tu habitación y dime si no sientes ese peso asfixiante en la nuca, esa sensación eléctrica de que algo o alguien está observando cada uno de tus movimientos desde las sombras de tu propia vida. No es paranoia, es tu instinto biológico de presa gritándote que el cerco se ha cerrado. Te están cazando, pero no en un bosque, sino en tu propia sala de estar, en tu oficina y en la pantalla de tu teléfono. Lo más aterrador no es que te persigan, sino que ya perdiste la voluntad de defenderte sin darte cuenta. Estás viviendo un escenario de fracaso absoluto porque has dejado de ser el arquitecto de tus decisiones para convertirte en el suministro de un depredador que sabe exactamente qué fibras de tu inseguridad pulsar para mantenerte dócil. Te sientes agotado, confundido y vacío, creyendo que es estrés o mala suerte, cuando la realidad es que estás siendo drenado de forma sistemática por alguien que te ha perfilado psicológicamente con la precisión de un cirujano. La mentira social te ha vendido la idea romántica de que el amor, la familia y la amistad son refugios seguros donde la gente se cuida desinteresadamente. Te dicen que si alguien te controla es porque se preocupa por ti, o que sus ataques de ira son solo fruto del estrés. Te han convencido de que ceder ante las demandas de los demás es un acto de generosidad que te hace una mejor persona. Pero la realidad de la psicología oscura es una bofetada de realismo gélido. No existe el desinterés en la jerarquía del poder. Lo que llamas cuidado es, en realidad, un protocolo de contención. Lo que llamas amor es una cadena de micromanipulaciones, diseñadas para erosionar tu autoestima hasta que no seas más que un reflejo de lo que el otro necesita. Estás en medio de una cacería humana donde la presa no muere físicamente, sino que es vaciada de su esencia para servir como una batería de energía emocional. Mírate ahora mismo. Estás atrapado en una relación, en un trabajo o en una dinámica familiar donde tu opinión no pesa, donde tus deseos han sido enterrados bajo la necesidad de mantener la paz. La mentira social te susurra que la paz es el objetivo supremo, pero la realidad oscura revela que la paz del esclavo es la victoria del tirano. Cada vez que guardas silencio para evitar un conflicto, estás entregando una hectárea de tu soberanía mental. El depredador que te acecha se alimenta de tu incapacidad para decir no. Te han estudiado, saben que tu mayor miedo es el abandono o el rechazo, y usan ese miedo como un collar de descargas eléctricas para que nunca te alejes demasiado del perímetro que te han asignado. Ya no tienes voluntad porque tu voluntad ha sido canibalizada por una arquitectura de culpa y deuda emocional que no te pertenece. Crees que tienes el control porque puedes elegir qué ropa ponerte, pero no ves que la dirección de tu vida ha sido secuestrada. Estás viviendo una simulación de libertad mientras el cazador se ríe en silencio al ver cómo te esfuerzas por complacerlo. Este agotamiento crónico que sientes es el resultado de una guerra de desgaste que ya perdiste. Sin embargo, en medio de este campo de ruinas que es tu autonomía, existe una grieta. Hay un método quirúrgico para revertir la cacería, para dejar de ser la presa y convertirte en el depredador de tus propios miedos, retomando el trono que cediste por cobardía. Pero esa llave no la obtendrás fácilmente. Primero debes descender al sótano de tu propia sombra y entender cómo te rompieron. La solución final, la técnica de ejecución para aniquilar la influencia de tus cazadores y recuperar tu voluntad de hierro, la entregaré únicamente en la sexta parte de este análisis. Si crees que tienes la fuerza para llegar al final sin quebrarte, quédate, porque lo que estás por descubrir hará que desees no haber despertado nunca a esta realidad. Pero recuerda, la ignorancia es una jaula, y tú ya estás dentro. El error que te está matando, el que te ha convertido en una presa fácil y predecible, es tu obsesión con la normalidad. La mentira social te ha programado para creer que la flexibilidad es sinónimo de inteligencia emocional y que ser comprensivo ante las faltas de respeto de los demás. Te han dicho que si alguien te hiere, debes ponerte en sus zapatos y entender sus traumas. Pero la realidad de la psicología oscura es que mientras tú te pones en sus zapatos, ellos están usando esos mismos zapatos para pisotear tu dignidad. Tu comportamiento normal es, en realidad, un manual de instrucciones para que te exploten.
Estás operando con un sistema de valores diseñado para un mundo de cuentos de hadas, mientras vives en un ecosistema de depredadores que huelen tu necesidad de aprobación a kilómetros de distancia. Estás regalando tu poder bajo la falsa premisa de que la paz se compra con silencio, cuando la realidad es que la paz solo se garantiza con la capacidad de fuego. Tu mayor error es confundir la sumisión con la bondad. La mentira social etiqueta tu incapacidad de poner límites como nobleza, pero la realidad oscura revela que es simplemente cobardía, disfrazada de virtud. Cada vez que alguien cruza una línea, y tú respondes con una sonrisa o una justificación, estás enviando una señal neuroquímica al cerebro del otro. Soy un territorio sin defensas. Puedes colonizarme. El depredador no se detiene porque seas bueno, se detiene porque el costo de atacarte se vuelve demasiado alto. Al eliminar ese costo, has convertido tu vida en una zona de libre saqueo. Te han enseñado que el conflicto es algo que debe evitarse a toda costa, cuando en la psicología del poder, el conflicto es la única herramienta para marcar territorio. Sin conflicto, no hay fronteras. Sin fronteras, no existes como individuo, solo como un recurso disponible para la expansión de otros egos más voraces que el tuyo. Analicemos la anatomía de tu parálisis. Sientes que si te defiendes, eres el malo. Ese es el triunfo definitivo de quien te caza. Ha logrado que tú mismo seas tu propio carcelero. La mentira social dice que la reciprocidad es la base de las relaciones humanas. La realidad de la psicología oscura es que la mayoría de las personas solo te darán lo mínimo necesario para mantenerte bajo su influencia. Estás cometiendo el error de dar el 100% a quien solo te da el 1% para que no te vayas de su lado. Es una inversión ruinosa que te está dejando en la quiebra emocional más absoluta. Tu voluntad no se perdió en un solo evento traumático. Se erosionó en 1000 sí, que debieron ser no, en 1000 silencios donde debiste gritar, en 1000 disculpas que pediste cuando tú eras la víctima. Te has convertido en un adicto a la validación de personas que no te respetan. Y esa adicción es la correa que el cazador usa para llevarte al matadero de tu propia identidad herida. Crees que si aguantas un poco más, las cosas cambiarán. Esa es la mentira más peligrosa de todas. El comportamiento humano es puramente adaptativo. Si el otro obtiene lo que quiere mediante el abuso o el control constante, no tiene ningún incentivo biológico para cambiar su conducta. Al contrario, lo reforzará porque funciona. Estás financiando tu propia destrucción con cada concesión que haces en nombre del amor o el deber. Lo que tú llamas esperanza es, en términos técnicos, una disonancia cognitiva que te impide ver que estás durmiendo con el enemigo. Tu normalidad es tu sentencia de muerte existencial, pero esto es solo la superficie. Lo que descubrirás ahora cambiará tu forma de ver a tu familia y a tu pareja para siempre, porque lo que crees que es un vínculo sagrado podría ser, en realidad, la trampa más sofisticada que la sombra ha diseñado para anularte por completo. La mentira social te ha convencido de que la maldad es una anomalía del carácter, un fallo en la educación o un residuo de traumas infantiles que pueden sanarse con terapia y paciencia. Te dicen que los depredadores sociales son personas heridas que proyectan su dolor sobre los demás. Pero la realidad de la psicología oscura es mucho más eficiente y desoladora. El abuso no es una patología, es una estrategia de optimización biográfica. En la fría aritmética del poder, es mucho más rentable parasitar el esfuerzo ajeno que generar el propio. La naturaleza no premia la bondad, premia la eficacia operativa. Si tú estás dispuesto a entregar tu tiempo, tu dinero y tu estabilidad emocional a cambio de una migaja de aprobación, el depredador no ve a un buen ser humano, ve un yacimiento de recursos a cielo abierto. Es un ahorro metabólico de energía. ¿Para qué cazar si la presa se entrega sola y pide disculpas por no ser lo suficientemente nutritiva para su captor? Hablemos de la alquimia viral del estatus. La mentira social te vende que el poder se construye mediante el liderazgo, el esfuerzo y el mérito compartido. La realidad oscura revela que el poder es, en su esencia, un juego de transferencia de estatus bruto. Cuando tú te humillas, cuando permites un desplante, o cuando cedes en una negociación por el simple hecho de no crear problemas,
estás realizando una donación involuntaria de tu capital de estatus hacia el otro. En el cerebro del depredador, esto activa un circuito de recompensa dopaminérgico idéntico al de las drogas más potentes. Dominarte es su chute de adrenalina diario. Cada vez que logran que rompas tus propios valores para complacerlos, su estatus percibido sube, mientras el tuyo se desploma hacia el sótano de la jerarquía social. No te están atacando porque te odien de verdad. Te están atacando porque tu sumisión les confirma su superioridad biológica. Eres el pedestal sobre el cual ellos construyen su falsa grandeza existencial. La empatía. En este contexto de guerra psicológica, es tu mayor vulnerabilidad de seguridad. La sociedad la eleva a la categoría de virtud suprema. Pero en el análisis de sombra, la empatía es el puerto abierto por donde el malware del manipulador entra en tu sistema operativo mental. El depredador utiliza la empatía táctica. Simula entender tus sentimientos solo para localizar con precisión tus puntos de presión. Saben que tu compasión es la llave maestra de tu propia celda. Si logran que sientas lástima por ellos, les has otorgado un permiso legal para destruirte sin resistencia. Es el mecanismo biológico del caballo de Troya emocional. Usan terminología de víctima para obtener privilegios de verdugo. Mientras tú analizas qué hiciste mal para que se enojaran, ellos están analizando cuánta carga más puede soportar tu voluntad antes de que te quiebres definitivamente. No hay moral en la sombra. Solo existen vectores de influencia y resistencia. En la jerarquía de dominancia humana, el estatus es un juego de suma cero absoluto. No existe tal cosa como ganar-ganar cuando estás frente a una personalidad de la tríada oscura. Para que ellos se sientan poderosos, tú tienes que sentirte infinitamente pequeño, vacío y desechable. Usan la técnica de la erosión de identidad. Pequeñas críticas constantes, gaslighting sutil y aislamiento social táctico. Biológicamente, esto reduce tus niveles de serotonina y aumenta tu cortisol, dejándote en un estado de indefensión aprendida. Ya no eres un competidor por el estatus. Eres una propiedad mueble. La mentira social dice que la gente abusa de la bondad porque no sabe lo que hace. La realidad oscura es que saben perfectamente lo que hacen, porque tu bondad es el lubricante necesario que permite que el engranaje de su control total gire sin fricción. Estás alimentando voluntariamente al monstruo que te devora, y lo haces bajo la trágica ilusión de que estás salvando a alguien que solo te ve como simple comida para su ego. Estás financiando tu propia desaparición con cada latido de tu corazón servil. Pero lo que vas a ver ahora te arrancará esa venda con la violencia de un bisturí oxidado, porque conocerás la historia real de alguien que, exactamente como tú, creyó que su sombra podía ser domesticada con amor, solo para terminar siendo el combustible de un incendio que no dejó ni las cenizas de su nombre original. Lo que sigue es el espejo de tu propia muerte civil. El relato de una voluntad que fue cazada hasta su extinción definitiva. Hablemos de Elena. Ella no era una víctima obvia. Era una mujer alfa, con un puesto directivo y una cuenta bancaria que muchos envidiaban. Sin embargo, tenía una fisura. Una necesidad patológica de ser amada por su intelecto y no solo por su estatus. El cazador la olió a 1 kilómetro de distancia. Entró en su vida como el hombre perfecto, el que no se sentía intimidado por su poder. La mentira social le susurró a Elena que finalmente había encontrado a su igual, a alguien que la cuidaría para que ella pudiera bajar la guardia. La realidad de la psicología oscura es que Elena no bajó la guardia. Abrió las puertas de su ciudadela a un caballo de Troya emocional que no venía a amarla, sino a desmantelarla pieza por pieza. El asedio empezó de forma sutil. Él la convenció de que sus amigos más cercanos estaban celosos de su éxito y que su familia solo la buscaba por interés financiero. Bajo la etiqueta de protección, Elena se alejó de su red de seguridad. La mentira social dice que el amor verdadero crea un mundo propio. La realidad oscura es que el depredador crea una zona de aislamiento para que no existan testigos del crimen que está por cometer. En menos de 1 año, Elena ya no hablaba con nadie que no fuera aprobado por él. Su voluntad empezó a desintegrarse bajo una técnica de gaslighting quirúrgico.
Él la convencía de que sus decisiones profesionales eran erráticas y que ella estaba perdiendo el juicio. Elena, asustada por la posibilidad de volverse loca, le entregó el control total de sus finanzas y de su agenda. El momento de la tragedia total ocurrió en una oficina de notaría. Elena firmó un poder absoluto a favor de su compañero, creyendo que esto simplificaría la gestión de su patrimonio mientras ella sanaba de su supuesto colapso mental. La mentira social lo llamó un acto de confianza suprema. La realidad oscura fue el traspaso legal de una esclava a su dueño. A las pocas semanas, Elena fue despedida de su empresa porque su rendimiento se desplomó bajo el efecto de los fármacos que él le administraba para sus nervios. Ella ya no era una directiva brillante. Era una sombra que deambulaba por su propia mansión, pidiendo permiso para comprar un café. Él ya no fingía amor. La máscara cayó y fue reemplazada por una indiferencia gélida que la hacía sentir invisible en su propia piel. Hoy, Elena vive en un pequeño apartamento que ni siquiera está a su nombre. No tiene dinero, no tiene contactos y, lo más trágico, ya no tiene nombre. El cazador no la mató físicamente porque un cadáver no produce beneficios. La mantuvo viva para cobrar su seguro de invalidez y para usarla como una marioneta emocional que valida su retorcido sentido de poder. La mentira social diría que ella es una víctima de la mala suerte. La realidad de la psicología oscura es que Elena fue borrada de la existencia porque olvidó que en la jerarquía humana, si no eres el que sostiene el látigo, eres el que recibe el golpe. Mírate en el espejo de su ruina. Elena creía, igual que tú, que era demasiado inteligente para ser manipulada. Creía que su voluntad era inexpugnable. No vio que el cazador no ataca tu inteligencia, ataca tu necesidad. Siente el pánico subir por tu garganta al darte cuenta de que los pasos que Elena siguió son los mismos que tú estás dando ahora. Estás a una firma, a una disculpa, o a un silencio de convertirte en otro caso de estudio en el sótano de las vidas perdidas. El depredador que duerme a tu lado o que te llama hijo o mejor amigo está esperando el momento justo para dar el golpe de gracia. Si no aprendes a identificar sus marcas y a morder de vuelta, tu historia terminará exactamente igual. Con un suspiro de rendición en un mundo donde ya nadie recordará quién fuiste antes de perder tu voluntad. Para dejar de ser la presa, primero debes aceptar una verdad que la civilización ha intentado borrar de tu código genético. La supervivencia no es un derecho. Es una conquista diaria de tu propia soberanía. La mentira social te ha vendido que la mejor forma de lidiar con una persona difícil es mediante la transparencia y la honestidad radical. Te dicen que si muestras tu vulnerabilidad, el otro bajará las armas por pura empatía humana. Pero la realidad de la psicología oscura es que la transparencia es una invitación al desmembramiento. En una cacería psicológica, tu honestidad es el mapa del tesoro para el depredador. El primer paso técnico para tu autodefensa es la instauración de un protocolo de opacidad total. Debes dejar de ser un libro abierto para convertirte en una superficie de mármol gélido. Si no pueden leerte, no pueden predecirte. Y si no pueden predecirte, pierden la ventaja táctica de la emboscada. Identificar al cazador requiere que ignores sus palabras y mapees sus patrones de mirroring y gaslighting. La mentira social te dice que el espejo es una señal de afinidad y conexión profunda. La realidad oscura revela que el mirroring es una técnica de camuflaje depredador. Imitan tus gustos, tus valores y hasta tu ritmo al hablar para que bajes tus defensas inmunológicas y les permitas el acceso a tu núcleo emocional. Si alguien parece demasiado perfecto para ser verdad, es porque ha sido diseñado para ser tu trampa personalizada. La autodefensa aquí no es la confrontación, sino el desfase táctico. Empieza a emitir señales contradictorias. Cambia tus rutinas. Finge intereses que no tienes y observa cómo reaccionan. El depredador se frustrará cuando el espejo deje de reflejar lo que él espera ver. Esa frustración es tu primera señal de que estás recuperando el control del terreno. Para empezar a morder, debes dominar la técnica de la piedra gris, pero llevada a un nivel técnico superior. La inanición de suministro narcisista. La mentira social te dice que debes defender tu verdad y explicar tus razones. La realidad de la psicología oscura es que cada explicación que das
es una dosis de dopamina para tu captor. Les encanta verte desesperado por ser entendido, porque eso confirma que todavía te tienen bajo su control emocional. Morder no significa gritar, significa volverte biológicamente irrelevante para ellos. Responde con monosílabos, mantén la mirada neutra y elimina cualquier rastro de emoción de tu voz. Estás aplicando un torniquete a su fuente de alimentación. Cuando el depredador deje de obtener una reacción de ti, entrará en una fase de extinción de respuesta, donde intentará ataques más violentos o dramáticos. Este es el momento crítico. Si cedes, les habrás enseñado que solo necesitan gritar más fuerte para dominarte. Si te mantienes firme en tu vacío emocional, el parásito se verá obligado a buscar otro huésped. La táctica más densa y efectiva es la creación de vulnerabilidades falsas. La mentira social te dice que mentir es inmoral. La realidad oscura dicta que en una guerra de supervivencia, la desinformación es tu escudo más potente. Alimenta al depredador con información falsa sobre lo que te asusta o lo que te importa. Deja que crea que ha encontrado un punto débil y observa cómo intenta usarlo. En ese momento, habrás pasado de ser la presa a ser el científico que observa a una rata en un laberinto. Estás mapeando su modus operandi sin poner en riesgo tu integridad real. Es una operación de contraespionaje existencial. Debes entender que recuperar tu voluntad no es un acto de amor propio. Es una operación de limpieza de escombros mentales. Estás ejecutando una purga de cada virus que instalaron en tu psique bajo el nombre de deber o cariño. Pero no creas que con esto ya eres libre. El cazador tiene un último recurso. Una trampa final diseñada para los que intentan escapar. La única forma de desactivarla y retomar el trono de tu vida de forma definitiva es mediante la solución que te entregaré a continuación. Prepárate para el cierre de hierro. Porque lo que viene no es una sugerencia. Es una orden de ejecución para tu nueva vida. Has llegado al borde del precipicio y ahora esperas que te dé una mano para volver a la seguridad de tu antigua vida. No lo haré. La única forma de dejar de ser la presa es saltar al vacío de tu propia reconstrucción radical. En la parte 1 te prometí una solución. Y aquí la tienes. Para recuperar tu voluntad, primero debes asesinar simbólicamente a la persona que permitiste que ellos cazaran. La mentira social te ha dicho que el cierre emocional requiere una conversación final, una última explicación o un acto de perdón para poder avanzar en paz. Te dicen que dejar las cosas claras te dará la libertad que buscas. La realidad de la psicología oscura es que el cierre es una trampa de recaptura diseñada para que vuelvas a la red. Cada vez que buscas una explicación del depredador, le estás dando una última oportunidad de inocularte su veneno manipulador. No necesitas un cierre. Necesitas una amputación quirúrgica, inmediata y sin anestesia de cada vínculo emocional que todavía te une a tu captor. La solución técnica que te devuelva el control es la ejecución del vacío existencial. Esto no se trata simplemente de alejarse. Se trata de dejar de existir por completo en su mapa de control. La mentira social te dice que el contacto cero es una actitud inmadura, cruel o infantil. La realidad oscura dicta que el contacto cero es la única forma de desintoxicar tus receptores de dopamina, que han sido secuestrados por el refuerzo intermitente del cazador. Si respondes un solo mensaje, si miras una sola red social por curiosidad, si permites que un tercero te hable de ellos, has vuelto a entrar voluntariamente en la jaula. Estás ante una guerra de soberanía, y en la guerra no hay espacio para la cortesía barata. El cazador no quiere tu amor, quiere tu cumplimiento absoluto. La única forma de derrotar a un depredador de voluntad es volviéndose radiactivo. Un territorio tan costoso de invadir y tan estéril emocionalmente que su propia biología lo obligue a retirarse por puro instinto de preservación. Escucha bien tu orden de acción, porque esta no es una sugerencia amistosa. Es el único protocolo de extracción que te queda antes de tu muerte civil definitiva. Movimiento 1. El apagón total de información. Desaparece de sus radares sin previo aviso ni justificación. No dejes una nota de despedida, porque eso es darle un punto de partida táctico para su búsqueda. El silencio absoluto es el mensaje más devastador y poderoso que existe para el ego de un controlador. Movimiento 2.
La auditoría de sombra interna. Haz una lista de cada preferencia, cada miedo o cada hábito que ellos instalaron en ti y destrúyelo. Empieza a realizar exactamente lo contrario de lo que ellos esperaban de tu conducta. Si ellos amaban tu sumisión, vuélvete alguien intratable. Si controlaban tu dinero, haz que no puedan rastrear ni un solo centavo de tu nueva economía personal. Movimiento 3. La reconstrucción de la máscara de poder. Crea una nueva identidad que no tenga raíces visibles en tu pasado herido. No busques ser tú mismo, porque el tú mismo actual es un producto defectuoso diseñado por tus cazadores. Diseña una versión de ti que no necesite validación externa para poder respirar. El tiempo de las víctimas ha terminado para ti. La mentira social te hará sentir como un monstruo por seguir estas órdenes de hierro, pero la realidad oscura te recordará que es infinitamente mejor ser un monstruo libre que un ángel encadenado al capricho ajeno. Tienes exactamente 24 horas para realizar el primer movimiento de extracción real. Si no lo haces, acepta que has elegido voluntariamente tu propia extinción y no vuelvas a quejarte jamás del peso de tu collar de esclavo. Esto no es un canal para entretenerte en tus tardes libres. Es un manual de operaciones críticas para los que están dispuestos a morder la mano que los alimenta, si esa mano es la que también los estrangula cada noche. El conocimiento ha sido entregado. La voluntad es ahora exclusivamente tu responsabilidad. No busques mi aprobación ni vuelvas aquí por consuelo barato. Este es el fin de la transmisión. Despierta ahora o desaparece para siempre. El cazador ya está doblando la esquina de tu calle. Ejecuta.